Un ranchero encontró a una niña nativa moribunda en el polvo. A la mañana siguiente, 300 apaches rodearon su cerca. Ezra Whitmore nunca imaginó que salvar una vida pondría la suya en peligro mortal. Pero allí estaba ella, apenas respirando en la tierra roja fuera de su cerca, con sangre enmarañada en su largo cabello negro, su ropa apache rasgada y manchada por lo que parecían días de sufrimiento. El sol se ponía tras la meseta cuando Ezra divisó la pequeña figura desplomada cerca de su pozo de agua. Al principio, pensó que era un animal, tal vez un ciervo herido que se había acercado demasiado a su propiedad. Pero al acercarse con el rifle listo, sus manos curtidas agarrando la culata de madera, vio la verdad que le oprimió el pecho con una emoción inesperada. No podía tener más de 16 años. Su piel bronceada, pálida por la pérdida de sangre, sus labios agrietados y descoloridos. Su respiración era superficial y desesperada, como susurros contra el viento de la tarde. Ezra se arrodilló a su lado, sus dedos callosos buscando el pulso en su cuello. Débil, pero allí estaba, viva, a duras penas. Su mente daba vueltas a las implicaciones. Encontrar a una chica apache en sus tierras significaba problemas, de esos que podían costar la vida a un hombre por aquellos lares. Las guerras territoriales habían despertado la sospecha de todos. Todos dispuestos a disparar primero y preguntar después. Pero al ver su rostro, tan joven y vulnerable, Ezra sintió algo que no había experimentado en años, la fuerza de la compasión humana pura. Ella se movió ligeramente cuando él le tocó el hombro. Sus ojos oscuros se abrieron de par en par un instante. En ese breve instante, vio miedo mezclado con algo más. Esperanza, tal vez, o simplemente la desesperada voluntad de vivir. Sus labios se movieron, formando palabras en apache que él no pudo comprender. Pero la súplica en su voz era universal. Ezra tomó una decisión en ese instante. Deslizó los brazos bajo su pequeño cuerpo, sorprendido por lo ligera que se sentía, y la levantó con cuidado. Su cabeza cayó contra su pecho mientras la llevaba hacia su cabaña. Su respiración era tan débil que tuvo que comprobar constantemente que seguía viva. La cabaña era sencilla, una sola habitación con chimenea de piedra, mesa de madera y una cama individual. Allí, Ezra había dormido solo durante los últimos 5 años, desde la muerte de su esposa. La colocó con cuidado sobre la cama y se apresuró a encender la lámpara de aceite y a reunir las provisiones que tenía. Un paño limpio, agua de su pozo y la botellita de whisky que guardaba para emergencias. Mientras limpiaba la sangre de las heridas, los cortes en los brazos y un feo corte en la frente, notó algo que le revolvió el estómago. No eran lesiones accidentales. El patrón de los cortes, su ubicación, revelaba una historia de violencia. Alguien había lastimado a la niña deliberadamente. Perdía la conciencia de vez en cuando mientras él trabajaba, a veces murmurando en apache, a veces gimiendo suavemente. Ezra se encontró hablándole en inglés, en voz baja y tranquilizadora, aunque sabía que probablemente no podía entenderlo. «Ahora estás a salvo», susurró mientras le vendaba la frente. «Aquí nadie te va a hacer daño». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Ezra sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No tenía ni idea de quién era esa chica, de dónde venía ni quién podría estar buscándola. En esta tierra, acoger a una apache, sobre todo a una joven, podía considerarse un acto de guerra para ambos bandos. A medida que la noche se hacía más profunda y la respiración de la chica finalmente se estabilizaba al ritmo de un sueño exhausto, Ezra se sentó en su silla de madera junto a la cama, con el rifle sobre las rodillas. Miró por la pequeña ventana hacia la oscuridad, escuchando cada sonido que el viento traía a través del desierto. Había hecho lo correcto. Estaba seguro de eso. Pero a medida que pasaban las horas y la mañana se acercaba, Ezra no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su acto de misericordia estaba a punto de traer consecuencias que jamás hubiera imaginado. Algo se avecinaba con el amanecer. Y cuando llegara, pondría a prueba todo lo que creía sobre la supervivencia,
el honor y lo que realmente significaba ser humano en esta tierra implacable. La primera pálida luz del amanecer se filtraba por la ventana de la cabaña cuando Ezra la oyó. Un sonido que le heló la sangre en las venas. Caballos. No solo uno o dos, sino muchos, con sus cascos tamborileando contra el duro suelo del desierto como un trueno lejano resonando por las llanuras. Se acercó sigilosamente a la ventana, con cuidado de no despertar a la chica, que seguía durmiendo inquieta en su cama. Lo que vio afuera hizo que sus manos apretaran el rifle hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Los jinetes emergían de la niebla matutina, sus siluetas oscuras contra el cielo anaranjado. Guerreros apaches, al menos una docena que podía contar, y aparecían más a cada minuto. No cargaban ni realizaban movimientos agresivos todavía. En cambio, se estaban posicionando en un amplio círculo alrededor de su propiedad, tomando posiciones detrás de las rocas, en el lecho poco profundo del arroyo y a lo largo de la cresta que dominaba su cabaña. Era un cerco metódico y calculado, de esos que usaban los guerreros profesionales cuando tenían todo el tiempo del mundo y querían asegurarse de que su objetivo no tuviera a dónde escapar. La mente de Ezra corría mientras contaba a los jinetes. 15, 20, 25. Seguían llegando, emergiendo de lugares donde habría jurado que ningún hombre podría esconderse. Para cuando el sol estaba del todo alto, calculó que al menos 50 guerreros habían tomado posiciones alrededor de su pequeño rancho. Pero se le heló la sangre al darse cuenta de que seguían llegando más. La chica se movió detrás de él, emitiendo un leve gemido de dolor al recobrar la conciencia. Ezra se giró y vio sus ojos oscuros abiertos, de par en par y alerta a pesar de sus heridas. Intentó incorporarse, hizo una mueca de dolor y logró incorporarse apoyándose en los codos. Al ver su rostro, habló con voz entrecortada, urgente y preocupada. «No entiendo», dijo Ezra en voz baja, manteniendo la voz serena a pesar del miedo que le carcomía el pecho. «Pero creo que necesitas ver esto». Él la ayudó a ponerse de pie, soportando su peso mientras se tambaleaba inestablemente. Juntos, se acercaron a la ventana. En cuanto vio a los guerreros afuera, palideció y dijo algo en apache que sonó como una oración o una maldición. Entonces miró a Ezra con una expresión que él no pudo descifrar. En parte gratitud, en parte terror, en parte algo completamente distinto. Se señaló a sí misma y dijo con claridad, «Ayana». Luego señaló hacia afuera y pronunció una palabra que le revolvió el estómago a Ezra. «Padre». Las piezas empezaron a encajar con una claridad aterradora. No era una chica apache cualquiera a la que había rescatado. Era alguien importante. Alguien cuya desaparición había movilizado a lo que parecía una partida de guerra entera. Y ahora la habían encontrado en su cabaña, bajo su cuidado. Ayana se acercó a la ventana, con la mano herida presionada contra el cristal. Habló rápidamente en apache. Y aunque Ezra no entendía las palabras, percibía la desesperación en su voz. Intentaba decirle algo crucial, algo que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Afuera, el número de guerreros seguía creciendo. Ezra contó 60, luego 70, y finalmente dejó de contar. A medida que aparecían más jinetes en las colinas lejanas, ya no solo rodeaban su propiedad. La rodeaban con una fuerza abrumadora que hacía imposible escapar y la resistencia, suicida. Un nuevo sonido llegó a sus oídos, el rítmico redoble de tambores, profundo y resonante, que se extendía por el aire del desierto como un latido. El sonido parecía provenir de todas partes a la vez, resonando en las rocas y las mesetas hasta que parecía que la tierra misma latía amenazante. Ayana lo agarró del brazo de repente, clavándole los dedos en la manga con una fuerza sorprendente. Señaló una figura a caballo que acababa de aparecer en la cresta justo frente a la cabaña. Incluso a esa distancia, Ezra pudo ver que este guerrero era diferente a los demás. Mayor, más distinguido, con un elaborado tocado y un porte que denotaba autoridad y mando. «Padre», susurró Ayana de nuevo. Y esta vez,
La mezcla de amor y miedo en su voz era inconfundible. El jefe, porque eso era claramente lo que era, levantó la mano y los tambores cesaron al instante. El silencio que siguió fue de alguna manera más aterrador que los tambores. Era el silencio de los depredadores esperando el momento perfecto para atacar, del juicio que se pesa en la balanza. Esdras se dio cuenta, con creciente horror, de que estaba atrapado en una situación que jamás podría haber anticipado. Había salvado la vida de lo que parecía ser la hija de un jefe. Y ahora el jefe había llegado con lo que parecía la mitad de la nación apache para recuperarla o vengarse de lo que le hubiera sucedido. El sol de la mañana ascendía, pero en lugar de traer calor, solo iluminaba con más claridad las probabilidades imposibles que se apilaban en su contra. Los guerreros seguían llegando, tomando posiciones con la paciencia de hombres que sabían que tenían todas las ventajas. Según su cálculo aproximado, debía haber cerca de 100 combatientes rodeando su pequeño rancho, tal vez más. Ayanna se giró hacia él. Sus ojos oscuros se llenaron de una urgencia que no necesitaba traducción. Habló rápidamente en apache, gesticulando entre ella, los guerreros afuera y el propio Esdras. Lo que fuera que intentara decirle, era importante, quizás lo más importante que cualquiera de los dos diría jamás. Pero Esdras solo pudo negar con la cabeza con impotencia. La barrera del idioma se sentía como un muro infranqueable entre ellos. Afuera, el círculo de guerreros se apretó ligeramente, y él supo con creciente certeza que lo que sucediera a continuación determinaría si vivía para ver otra puesta de sol. El jefe en la cresta levantó el brazo de nuevo, y esta vez un solo guerrero comenzó a cabalgar lentamente hacia la cabaña. Esdras observó por la ventana cómo el hombre se acercaba, notando el ritmo pausado. La forma en que sostenía sus armas con soltura, pero listo. Esto no era un ataque. Era un mensaje. El jinete se detuvo justo fuera del alcance del rifle y gritó en un inglés con acento pero claro: «Hombre blanco, tienes algo que nos pertenece». Esdras sintió que Ayanna se tensaba a su lado. Volvió a agarrarlo del brazo, hablando rápidamente en apache, con la voz llena de lo que parecían advertencias. Señalaba a los guerreros afuera, luego a sí misma, y luego hacía gestos que Esdras no podía interpretar, pero que claramente significaban peligro. «Envía a la chica», continuó el guerrero, con su voz nítida a través del aire del desierto. «Envíala ahora, y quizás vivas para ver otro día». Esdras miró a Ayanna, cuyo rostro se había vuelto pálido. Negaba con la cabeza frenéticamente, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos oscuros. ¿Qué le pasó antes de que se desplomara fuera de su cerca? Le aterraba volver para enfrentarlo. «No te entiendo», le susurró Esdras. «Pero veo que tienes miedo». «¿Qué te hicieron?». Se levantó la manga de su vestido roto, revelando más de los cortes que él había limpiado la noche anterior. Pero ahora, a plena luz del día, podía ver lo que se había perdido en la oscuridad. Los cortes no eran aleatorios. Formaban patrones, marcas deliberadas que parecían casi ceremoniales. Alguien la había estado torturando metódicamente y con un propósito. El jinete afuera se impacientó. «Tienes un minuto, hombre blanco. Un minuto para enviarla o nos la llevamos y dejamos tus huesos para los buitres». Esdras se movió hacia su gabinete de armas, sacando su segundo rifle y una caja de municiones. Si esto iba a terminar en violencia, no se rendiría sin luchar. Pero incluso mientras revisaba las armas, sabía que era inútil. 2 rifles contra 100 guerreros no era una lucha en absoluto. Era un suicidio. Lo observó preparar las armas, luego hizo algo que lo sorprendió: caminó hacia el armero y cogió una pequeña pistola del estante, comprobándola con la soltura de quien sabe de armas de fuego. Al ver su mirada inquisitiva, se señaló a sí misma y dijo en un inglés mal hablado: «Lucha tú también». Las sencillas palabras impactaron a Esdras como un puñetazo. Esta joven, herida y lejos de cualquier ayuda, estaba lista para plantar cara y luchar junto a un desconocido que le había mostrado su bondad. El coraje en sus ojos era humilde y desgarrador a la vez. Afuera,
El guerrero se agitaba cada vez más. Se acabó el tiempo, hombre blanco. Última oportunidad. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Otro jinete apareció en la cresta, más joven que el jefe, pero claramente alguien importante. Galopó hacia el primer guerrero, y Ezra pudo oírlos discutir en apache rápido. Sus voces se oían aunque no pudiera entender las palabras. Ayanna se quedó inmóvil de repente, con la mirada fija en el recién llegado. Susurró algo en apache que sonaba a un nombre, y por primera vez desde que despertó, su expresión no mostraba miedo, sino esperanza. El joven guerrero se apartó de la discusión y cabalgó más cerca de la cabaña de lo que nadie se había atrevido hasta entonces. Cuando llamó, su voz era diferente, urgente, casi suplicante. «Hermana», gritó en inglés. «Hermana, ¿estás herida? ¿Estás viva?» El rostro de Ayanna se contrajo de emoción. Apretó la mano contra la ventana y respondió en apache, con la voz quebrada por el alivio y la desesperación. La conversación que siguió fue rápida e intensa, llena de palabras que Ezra no entendía, pero emociones que no necesitaban traducción. Pero incluso mientras hermano y hermana hablaban a distancia, Ezra notó algo que le heló la sangre. El círculo de guerreros se estrechaba, acercándose cada minuto. Cualquiera que fuera la reunión familiar que estuviera ocurriendo al otro lado de su ventana, no detenía la inevitable confrontación que se avecinaba. El joven guerrero que había llamado a la hermana de Ayanna desmontó de su caballo y se acercó varios pasos a la cabaña. Ezra pudo ver su rostro con claridad. Rasgos marcados por la preocupación y una ira apenas contenida. Cuando volvió a hablar, su inglés era mejor que el de los primeros guerreros, más practicado. «Me llamo Kota», gritó. «La chica que tienes es mi hermana. Ayanna, nuestro padre la quiere de vuelta». Ayanna respondió desde junto a la ventana, su voz resonando a través de la distancia. La conversación entre hermano y hermana continuó en apache, pero Ezra percibió la tensión en ambas voces. El rostro de Kota se ensombrecía con cada intercambio, mientras su mano se movía inconscientemente hacia el cuchillo que llevaba en el cinturón. «Dice que la ayudaste», le dijo finalmente Kota a Ezra, con un tono cauteloso, pero aún no hostil. «Dice que le limpiaste las heridas y le diste agua». «Así es», respondió Ezra, asomándose un poco por la ventana, pero con el rifle listo la encontré medio muerta fuera de mi cerca. ¿Qué clase de hombre sería si la dejara morir? Kota tradujo esto para los guerreros que estaban detrás de él, y Ezra pudo ver una oleada de discusión entre los apaches reunidos. Algunos parecían asentir con aprobación, mientras que otros permanecían impasibles y hostiles. El jefe en la cresta permanecía inmóvil, observándolo todo con la paciencia de quien ostentaba todo el poder en esta situación. «Mi padre quiere saber por qué la lastimaron», continuó Kota. «No fuiste tú quien le hizo esto», dice. Ayanna le habló rápidamente a su hermano, señalando sus heridas y haciendo gestos que parecían indicar a otra persona. La expresión de Kota se volvió atronadora al hablar. Y cuando terminó, se volvió hacia Ezra con algo parecido al respeto en la mirada. «Se la llevaron hace 3 días», explicó Kota, con la voz tensa por la rabia contenida. «Secuestrada por hombres que querían venderla a traidores en el este. Hombres blancos, pero no tú. Escapó, pero la persiguieron. Huyó 2 días antes de desplomarse en tu cerca». Las piezas del rompecabezas encajaron para Ezra. Los cortes sistemáticos en sus brazos, el terror en sus ojos, la forma en que la habían vestido con ropa rasgada que no le sentaba bien. La habían secuestrado, probablemente destinada a uno de los terribles destinos que corrían las jóvenes que desaparecían en las redes criminales que operaban en la frontera. «Esos hombres», gritó Ezra, «siguen ahí fuera». La risa de Kota fue amarga. «No, los encontramos ayer. Nunca volverán a hacer daño a nadie». Las implicaciones flotaban en el aire entre ellos. Los apaches ya se habían vengado de los hombres que habían herido a Ayanna, pero eso no resolvía el problema actual. Un hombre blanco aún tenía a la hija de su jefe en su cabaña,
Y la confianza era un lujo que la supervivencia rara vez se permitía en esta tierra inhóspita. Si fueras Ezra, ¿qué harías? Paso afuera y arriesgarte a que te disparen guerreros que podrían no confiar en tus intenciones. O quedarte dentro y esperar a que pierdan la paciencia y ataquen. Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué lado elegirías. Porque lo que Ezra decidiera a continuación le salvaría la vida o sellaría su perdición. Una nueva voz rompió repentinamente la tensión. El jefe mismo había escrito desde la cima y se acercaba a la cabaña. Cuando habló, su inglés tenía un fuerte acento pero era claro, con el peso de una autoridad absoluta. «Hombre blanco», gritó el jefe, su voz como un trueno lejano. «Soy Nal Nis, jefe de guerra de los apaches Chiricahua. La niña es mi hija, sangre de mi sangre. Me la devolverás ahora». No había duda en su voz, no había margen para la negociación. Era una orden de un hombre acostumbrado a ser obedecido sin vacilar. Pero también había algo más en su tono. No la furia que Ezra esperaba, sino una especie de control cuidadoso, como si el jefe estuviera sopesando sus opciones en lugar de simplemente prepararse para atacar. Ayanna se pegó a la ventana, llamando a su padre y a Apache. Su voz era urgente, suplicante, y Ezra la oía mencionar su nombre repetidamente. Fuera lo que fuese que le estuviera contando al jefe, se trataba claramente de él y de lo que había hecho por ella. El jefe Nalis escuchó las palabras de su hija. Su rostro curtido no mostraba ninguna emoción. Cuando terminó de hablar, guardó silencio un largo instante, considerando que todo el círculo de guerreros parecía contener la respiración, esperando la decisión de su líder. Ella dice, «Le salvaste la vida». El jefe finalmente dijo, con sus ojos oscuros fijos en Ezra. Ella dice, «No pediste nada a cambio. No esperabas nada. Así no son la mayoría de los hombres blancos. Es la forma de ser de cualquier persona decente», respondió Ezra, sorprendido por la firmeza de su propia voz. «Tu hija se estaba muriendo. No podía permitirlo». El jefe lo observó durante un largo instante. Y en ese silencio, Ezra sintió el peso de la atención de 100 guerreros, como el calor del sol a través de una lupa. Una palabra equivocada, un gesto que pudiera malinterpretarse, y esto terminaría en sangre. Pero entonces, el jefe Nalis hizo algo inesperado. Desmontó de su caballo y comenzó a caminar lentamente hacia la cabaña, con las manos visibles y vacías de armas. Era un gesto de confianza, o la seguridad de un hombre que sabía que podía matar con las manos desnudas si era necesario. El jefe Nelnis se detuvo a solo 3 metros de la puerta de la cabaña, lo suficientemente cerca como para que Ezra pudiera ver las intrincadas cicatrices en su rostro y los hilos plateados entretejidos en su larga cabellera negra. Este era un hombre que había presenciado décadas de guerra, cuya sola presencia inspiraba respeto y miedo a partes iguales. «Salgan», dijo el jefe simplemente. «Traigan a mi hija. Hablaremos como hombres». Ezra sintió el corazón latirle con fuerza. Su instinto le decía que salir significaba la muerte, que lo abatirían en cuanto apareciera. Pero Ayanna lo miraba con esos ojos oscuros, y en ellos vio algo que lo decidió por él. Confiaba en que haría lo correcto, aunque le costara todo. «Quédate cerca de mí», le murmuró a Ayanna mientras se dirigía a la puerta. Ella asintió, aferrada a la pequeña pistola, pero manteniéndola baja y discreta. La puerta se abrió con un crujido anormalmente fuerte en el silencio del desierto. Ezra salió primero, con el rifle listo, pero sin apuntar a nadie en particular. Ayanna lo siguió, pegada a su hombro, con la mirada fija en su padre. En cuanto el jefe Nalis vio con claridad a su hija, su semblante se desvaneció por un instante. Ezra vislumbró la angustia paternal mientras el jefe observaba sus heridas vendadas, su ropa rasgada, la forma en que se apoyaba el lado izquierdo, donde tenía los cortes más graves. Había sido. Pero la expresión desapareció en un instante, reemplazada por el rostro pétreo de un líder guerrero. «Ayanna», dijo el jefe,
y su voz era más suave de lo que Esdra esperaba. Mi hija, corrió hacia él, cruzando el espacio que los separaba con pasos rápidos y cojeando. Al llegar junto a su padre, no se arrojó a sus brazos como Esdra esperaba. En cambio, se detuvo justo fuera de su alcance y comenzó a hablar rápidamente en apache, gesticulando hacia Esdra y señalando sus vendajes. El jefe Nalis escuchó sin interrumpir, mirando ocasionalmente a Esdra mientras Ayana hablaba. Cuando terminó, le hizo varias preguntas en apache, con un tono cuidadoso y mesurado. Sus respuestas parecieron satisfacerlo porque parte de la tensión abandonó sus hombros. Me dice que le limpiaste las heridas con whisky, le dijo el jefe a Esdra. Que le diste tu propia cama mientras dormías en una silla, que le hablaste con cariño, aunque ella no entendía tus palabras. Cualquier hombre habría hecho lo mismo, respondió Esdra, aunque no estaba seguro de si era cierto. No, dijo el jefe Nalis con firmeza. Muchos hombres no lo harían. Muchos hombres blancos lo habrían hecho. Hizo una pausa, apretando la mandíbula. Muchos habrían visto una oportunidad en lugar de una obligación. La cruda realidad pendía entre ellos. Una joven apache, indefensa y sola, habría sido vista por algunos hombres como algo para explotar en lugar de proteger. El jefe lo sabía, y esa certeza lo quemaba como ácido. Pero no lo hiciste, continuó el jefe. Elegiste el honor por encima de la ventaja. Esto crea obligación. Esdra no estaba seguro de qué significaba eso, pero la forma en que el jefe lo dijo sugería que era significativo. El círculo de guerreros permaneció tenso y listo, pero hubo un sutil cambio en la atmósfera. Lo que había sido una preparación para la batalla comenzaba a sentirse más como una negociación. Entre mi gente, explicó el jefe Nalis, cuando alguien salva la vida de la hija de un jefe, crea una deuda que debe reconocerse. Podrías haberla dejado morir sin enfrentar las consecuencias. En cambio, te arriesgaste a causarte problemas. No pensé en las consecuencias, admitió Esdra. Solo vi a una joven que necesitaba ayuda. El jefe lo observó durante un largo momento y luego asintió lentamente. Esto es lo que me dijo que dirías. Dijo, tienes el corazón de alguien que actúa sin pensar en su propio beneficio. Si te gusta la historia, suscríbete al canal. El jefe Nalis se giró y habló bruscamente en apache a sus guerreros reunidos. Varios de ellos parecieron sorprendidos, incluso perturbados por lo que había dicho. Hubo un breve y acalorado intercambio entre el jefe y algunos de sus hombres, pero su autoridad era absoluta. Cualquier objeción que tuvieran fue rápidamente silenciada. Les he dicho que estás bajo mi protección, le explicó el jefe a Esdra. Que cualquier daño que te ocurra será considerado un ataque a mi propia familia. Esdra sintió una oleada de alivio tan poderosa que casi le doblaron las rodillas. Pero incluso cuando empezó a relajarse, se dio cuenta de que no todos los guerreros parecían contentos con la decisión de su jefe. Algunos asentían con aparente aprobación, pero otros mostraban expresiones de ira apenas contenida. El peligro, comprendió Esdra con creciente inquietud, podría no haber terminado aún. Uno de los guerreros, que parecía disgustado por la decisión del jefe, azuzó repentinamente a su caballo, hablando rápidamente en apache con una clara ira en la voz. Era más joven que el jefe Nalis, pero se comportaba con la confianza de alguien acostumbrado a ser escuchado y obedecido. La respuesta del jefe Nalis fue tajante y contundente, pero el guerrero más joven no se rindió. El intercambio se acaloró y Esdra vio que otros guerreros empezaban a elegir bando. Algunos acercaron sus caballos para apoyar al retador, mientras que otros permanecieron leales a su jefe. ¿Qué ocurre?, preguntó Esdra en voz baja. Ayana, que había estado observando la discusión con creciente alarma, se volvió hacia él con la preocupación grabada en el rostro. Takakota, dijo, señalando al retador. Él es, buscó la palabra inglesa líder de guerra debajo de padre. Dice, el hombre blanco trae maldición. La discusión continuó,
y Ezre vio que Takakota no cedía en su desafío a la decisión de su jefe. El guerrero gesticuló con enojo hacia Ezre, luego hacia Ayanna, hablando con la pasión de quien creía luchar por la supervivencia de su pueblo. El jefe Nelnis finalmente levantó la mano para pedir silencio. Y cuando habló, su voz transmitía la fuerza de una autoridad absoluta. Pero Ezre percibió la tensión en el rostro del jefe. Este desacuerdo estaba creando una división en su grupo de guerreros que podría tener consecuencias peligrosas. Takakota cree que el jefe le explicó a Ezre que mostrar misericordia a cualquier hombre blanco, incluso a uno que nos haya ayudado, será visto como una debilidad por nuestros enemigos. Dice que eso animará a más colonos blancos a venir a nuestras tierras. ¿Y tú qué crees?, preguntó Ezre. Antes de que el jefe pudiera responder, Takakota volvió a hablar, esta vez en un inglés mal hablado, dirigido al propio Ezre. Los blancos siempre mienten. Hoy ayudas, mañana traes soldados. Mejor te mataré ahora antes de que les digas a otros dónde acampamos. La lógica brutal era difícil de rebatir. Ezre sabía que algunos hombres, en efecto, usarían el conocimiento de los movimientos apaches para ganarse el favor de la caballería o las autoridades locales. El hecho de que no tuviera intención de hacerlo era irrelevante. Takakota no tenía forma de saberlo. Te doy mi palabra, dijo Ezre, mirándolo directamente. No se lo contaré a nadie. La vida de tu hija significa más para mí que cualquier recompensa. Takakota escupió al polvo. Palabra de hombre blanco. No vale nada. Pero entonces Ayanna hizo algo que sorprendió a todos. Se acercó al caballo de Takakota y comenzó a hablarle en apache, con voz urgente y suplicante. Lo que fuera que estuviera diciendo, estaba surtiendo efecto. La expresión del líder guerrero comenzó a suavizarse al escucharla. Le está contando sobre los hombres que se la llevaron, le explicó el jefe Nelnis en voz baja a Ezre sobre lo que planeaban hacer con ella. Le explica que tú podrías haber hecho lo mismo, pero en cambio la trataste con el respeto que le mostrarías a tu propia hija. Cuando Ayanna terminó de hablar, hubo un largo silencio. Takakota la miró fijamente, luego a Ezre, con el rostro lleno de emociones que Ezre no podía descifrar. Finalmente, desmontó y se acercó a Ezre. Por un momento, Ezre pensó que el líder guerrero iba a atacarlo. Takakota era más joven y fuerte, curtido por años de combate, y se movía con la fluidez de un guerrero nato. Pero en lugar de golpear, se detuvo a un brazo de distancia y observó atentamente el rostro de Ezre. Ella dice, «Tienes cicatrices en las manos de trabajar», dijo Takakota lentamente. «No son las manos suaves de un hombre que toma lo que quiere. Son las manos trabajadoras de un hombre que se gana lo que tiene». Ezre bajó la mirada hacia sus callosas palmas, marcadas por años de trabajo en el rancho, construcción de cercas y labores honestas. Nunca las había considerado particularmente significativas, pero comprendía cómo podrían contar una historia a alguien que supiera interpretar esas señales. También dice que Dakota continuó, «Tienes la foto de una mujer en la mesa de tu casa. Una mujer muerta. Cree que entiendes la pérdida como nosotros la entendemos». La mención de la fotografía de su esposa golpeó a Ezre como un puñetazo. Había olvidado que Ayanna la habría visto durante la noche, y se preguntó qué más habría observado ella sobre su vida mientras dormía en la silla a su lado. Takakota retrocedió y habló brevemente en apache con el jefe Nelnis. El jefe asintió y luego se dirigió a los guerreros reunidos. Lo que dijera provocó una visible relajación en la tensión que se había estado acumulando a su alrededor. Takakota ha aceptado mi decisión, le explicó el jefe a Ezre. Pero también ha propuesto algo más, una forma de asegurar que nuestra confianza en ti quede confirmada. La forma en que lo dijo hizo que a Ezre se le encogiera el estómago con una nueva preocupación. ¿Qué clase de confirmación? El jefe Nelnis intercambió una mirada con su líder de guerra. Luego se volvió hacia Ezre. Todavía hay hombres por ahí que cazan a gente como mi hija. Hombres que ven a las mujeres apaches como propiedades que se pueden comprar y vender. Takakota cree que si de verdad tienes honor,
nos ayudarás a detenerlos. Esdras sintió el peso de 100 ojos sobre él al comprender todas las implicaciones de lo que se proponía. No solo le pedían su palabra de que no los traicionaría. Le pedían que se uniera activamente a ellos en la lucha contra los mismos criminales que habían herido a Ayanna. «Me estás pidiendo que te acompañe», dijo Esdras lentamente, «para cazar esclavistas y asesinos. Te pido que demuestres que tu misericordia tiene fuerza», respondió el jefe Nelnis. «Que no eres solo un ingenuo de corazón blando que se dejará engañar fácilmente otra vez». El desafío flotaba en el aire entre ellos, y Esdras se dio cuenta de que esta era la verdadera prueba. Salvar a Ayanna había sido instintivo, pero esto sería una elección. Una decisión deliberada de cruzar límites que nunca podrían desviarse. Esdras miró a su alrededor al círculo de guerreros apaches, luego volvió a mirar al jefe Nelnis y a Takakota. El peso de la decisión lo oprimía como una fuerza física. Pensó en su vida tranquila en el rancho, la paz que había encontrado en soledad después de la muerte de su esposa, la simple rutina de trabajar su tierra y no molestar a nadie. Pero luego miró a Ayanna, aún con las marcas de lo que los hombres malvados le habían hecho. Y supo que realmente no había elección alguna. «¿Cuántas chicas más como tu hija hay por ahí?», preguntó Esdras en voz baja. «Demasiadas», respondió el jefe Nelnis con gravedad. «El tráfico de mujeres robadas empeora cada año. Mujeres blancas, mujeres apaches, mujeres mexicanas, no ven la diferencia. Todas son solo propiedad para ser vendidas». Takakota habló, su inglés mejorando a medida que crecía su pasión. «Hace 3 días, encontramos las vías de una caravana. No colonos, sino comerciantes. Tienen jaulas construidas en carros, jaulas para personas». La imagen que se formó en la mente de Esdras le revolvió el estómago. Había oído rumores de tales cosas, historias susurradas en tabernas sobre redes criminales especializadas en el tráfico de personas. Pero nunca imaginó que estuviera tan organizado, tan extendido. «¿Dónde están ahora?», preguntó Esdras. «Acampados cerca de Snake Creek esperando más mercancía», dijo el jefe Nelnis, con un claro desagrado en su voz. «Esperan una entrega mañana. Mujeres y niños robados de un asentamiento al norte». Esdras sintió algo frío y duro en el pecho. «¿Y quieres que te ayude a detenerlos? Queremos ver si hablabas en serio sobre hacer lo que cualquier persona decente haría», dijo Dakota sin rodeos. «Es fácil salvar a una chica que cae en tu puerta. Más difícil adentrarse en el peligro por desconocidos que nunca conocerás». El desafío era claro y Esdras se dio cuenta de que se trataba de algo más que simplemente demostrar su valía a los apaches. Se trataba del tipo de hombre que eligió ser al enfrentarse a la certeza de que el mal estaba ocurriendo y que tenía el poder de detenerlo. «Mi esposa», dijo Esdras lentamente, sorprendiéndose al hablar de ella con estos desconocidos. Ella solía decir que el carácter de un hombre no se mide por lo que hace cuando la gente lo observa, sino por lo que hace cuando cree que nadie lo sabrá jamás. Hizo una pausa y miró a Ayanna, que lo observaba con esos ojos oscuros e inteligentes que parecían ver a través de su alma. «Esa gente en las jaulas», continuó, «nunca sabrán mi nombre si ayudo a salvarlos. Nunca sabrán de mi existencia, pero yo sí, y tendré que vivir con cualquier decisión que tome aquí». El jefe Nelnis asintió lentamente. «Esto es sabiduría. Por eso el espíritu de mi hija te eligió para confiar en ti cuando agonizaba». Takakota dio un paso al frente y le tendió la mano a Esdras. «Si cabalgas con nosotros, cabalgas como hermano. Hermano apache, esto significa que nos protegemos mutuamente incluso hasta la muerte». Esdras tomó la mano ofrecida, palpando los callos y cicatrices que marcaban a Takakota como un hombre que trabajaba con sus manos y comprendía el valor del respeto. «¿Cuándo nos vamos?», preguntó Esdras. «Ahora», dijo el jefe Nelnis simplemente, «mañana trasladan su campamento. Hoy es nuestra única oportunidad». La logística comenzó a moverse con precisión militar. Los guerreros que se habían preparado para la batalla contra Esdras ahora se preparaban para luchar junto a él. Trajeron caballos,
Revisaron las armas y trazaron planes con la eficiencia de hombres que habían luchado juntos durante años. Ayanna se acercó a Ezra mientras éste se preparaba para montar el caballo que le habían traído. Habló en apache, con palabras suaves pero intensas, y cuando él pareció confundido, cambió a un inglés vacilante. «Gracias», dijo, «por la vida, por el honor, por ser un buen hombre». Extendió la mano y le acarició la cara con suavidad. Un gesto tan simple y puro que le arrancó lágrimas inesperadas. En ese momento, Ezra comprendió algo profundo sobre la decisión que estaba tomando. No se trataba solo de detener criminales ni de demostrar su valía a los apaches. Se trataba de elegir ser el tipo de persona de la que su esposa se habría sentido orgullosa. El tipo de hombre que no le daba la espalda al sufrimiento cuando tenía el poder de acabar con él. Mientras el grupo de guerreros se preparaba para cabalgar hacia Snake Creek, Ezra sintió que lo último de su antigua y tranquila vida se desvanecía tras él. Pasara lo que pasara en las próximas horas, nunca volvería a ser el mismo hombre que encontró a una niña moribunda fuera de su cerca. El viaje a Snake Creek duró 3 horas a través de un terreno que parecía imposible de transitar. Pero los guerreros apaches se movían por él como agua que fluye cuesta abajo, encontrando senderos donde Ezra solo veía rocas y matorrales intransitables. Cabalgaron en completo silencio, comunicándose mediante señales manuales que denotaban años de guerra coordinada. Al coronar la última cresta que dominaba el campamento de esclavistas, Ezra sintió que se le helaba la sangre. Debajo de ellos, dispuestos en un claro junto al arroyo, estaban exactamente lo que Takakota había descrito. Carros con jaulas de hierro empotradas en sus camas, y esas jaulas no estaban vacías. A través de la mira de su rifle, Ezra pudo ver al menos a una docena de personas encerradas en los estrechos espacios. Mujeres y niños de diversas edades y etnias, todos con la mirada perdida de quienes habían perdido la esperanza. Algunos estaban heridos, otros simplemente permanecían en un silencio derrotado, pero todos mostraban las marcas del trato brutal. El jefe Nalis apareció a su lado, moviéndose tan silencioso como el humo. 15 guardias, susurró. Están bien armados, pero no esperan un ataque. Creen que están a salvo aquí. Ezra contó a los hombres que se movían por el campamento. Eran tipos de aspecto rudo, la clase de depredadores humanos que se ganaban la vida con el sufrimiento ajeno. Algunos limpiaban armas. Otros cocinaban en una pequeña hoguera, pero todos se comportaban con la confianza despreocupada de hombres que creían poseer todo lo que podían ver. El plan es simple, explicó Takakota en voz baja. Rodeamos el campamento. La mitad de nosotros creamos distracción desde el norte. Cuando se mueven para luchar contra nosotros, la otra mitad ataca por la espalda para liberar a los prisioneros. ¿Y yo qué?, preguntó Ezra. Tú eliges, dijo el jefe Nelnis simplemente. Lucha con el grupo de distracción o ayuda a liberar a los cautivos. Ambos son peligrosos. Ezra estudió la disposición del campamento, notando la posición de los carros enjaulados y la forma en que se movían los guardias. Iré con el grupo de rescate, decidió. Esa gente necesita salir rápido cuando comience la lucha. El jefe apache asintió con aprobación. Buena elección. Demuestra que entiendes lo que más importa. El ataque comenzó al atardecer, cuando la luz cambiante haría que los combatientes apaches fueran más difíciles de ver y apuntar. El grupo de distracción atacó desde el norte con gritos de guerra que resonaron en las paredes del cañón, atrayendo la atención de los esclavistas exactamente como estaba planeado. Ezra se movió con el grupo de rescate, con el corazón latiendo con fuerza mientras se acercaban sigilosamente a las carretas. El sonido de disparos estalló desde el otro lado del campamento mientras los esclavistas se apresuraban a defenderse de lo que creían que era el ataque principal. La primera jaula a la que Ezra llegó contenía a 3 mujeres jóvenes, poco más que niñas, que se encogieron de miedo hasta que él habló suavemente en inglés. Estamos aquí para ayudar. Los estamos sacando. Romper las cerraduras les tomó segundos preciosos mientras la batalla rugía a su alrededor.
Otros guerreros apaches liberaban a los cautivos de las carretas restantes. Su movimiento era rápido y eficiente a pesar del caos. Pero cuando la última cerradura se rompió y las puertas de la jaula se abrieron de golpe, Ezra escuchó gritos a sus espaldas. Algunos de los esclavistas se habían dado cuenta de la verdadera naturaleza del ataque y corrían de vuelta a las carretas. Regresaron con el rifle listo mientras 3 hombres armados cargaban hacia ellos. Su primer disparo derribó al líder, pero los otros 2 siguieron avanzando. Fue entonces cuando Takakota apareció a su lado, su rifle hablando con una precisión mortal. Los esclavistas restantes cayeron, pero se avecinaban más. La batalla se había convertido en el tipo de combate cuerpo a cuerpo que podía decidirse en cualquier dirección en segundos. «Fuera», gritó Takakota a los cautivos liberados. «Corran hacia las rocas». Pero no todos podían correr. Algunos estaban demasiado débiles, otros demasiado heridos. Ezra se encontró cargando a medias a una joven mexicana que apenas podía caminar, mientras los guerreros apaches les proporcionaban fuego de cobertura para su retirada. La lucha continuó durante otros 10 minutos, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. Los esclavistas eran superados en número, en combate y completamente desprevenidos para un ataque de guerreros apaches que conocían el terreno y luchaban con la furia de quienes defienden a sus familias. Cuando el último disparo resonó en el silencio del desierto, 15 criminales yacían muertos y 23 inocentes eran libres. Mientras los cautivos rescatados recibían agua y atención médica básica, el jefe ni se acercó a Ezra. El ranchero se vendaba un corte superficial en el brazo, rozado por la bala de un esclavista, pero por lo demás estaba ileso. «Luchaste bien», dijo el jefe, como un guerrero fragmentado. Ezra miró a los prisioneros liberados, muchos de los cuales lloraban de alivio o intentaban consolarse. Entre ellos, vio los rostros que habrían atormentado sus sueños si hubiera elegido quedarse a salvo en su rancho. «Esta gente», dijo Ezra en voz baja, «tiene familias en algún lugar que los creían muertos». «Sí», asintió el jefe Nalís. «Y ahora esas familias los volverán a ver porque un hombre blanco eligió el honor por encima de la seguridad». Takakota se unió a ellos. Su anterior hostilidad había desaparecido por completo. «Ahora eres un hermano fragmentado», dijo, apretando el hombro de Ezra. «Esto no se puede deshacer. Te has ganado un lugar en nuestras historias». Mientras se preparaban para el viaje de regreso, dividiendo a los cautivos rescatados entre varias familias apaches que los ayudarían a regresar a sus hogares, Ayana se acercó a Ezra por última vez. Cabalgaba con su gente. Su color había regresado y su fuerza era evidentemente mayor. Habló en apache y luego tradujo cuidadosamente al inglés. «Digo que mi espíritu reconoció a un buen hombre cuando decidió confiar en ti. Ahora muchos espíritus recordarán tu nombre. Si disfrutas de la historia, suscríbete al canal». 3 días después, Ezra estaba sentado en su porche viendo cómo la puesta de sol teñía el desierto de tonos dorados y carmesí. Su rancho estaba tranquilo de nuevo, pero ahora era un silencio diferente. No el silencio del aislamiento, sino el remanente de un hombre que había mirado al mal a la cara y había elegido luchar. En su mesa, dentro, junto a la fotografía de su esposa, reposaba un pequeño brazalete apache que Ayana le había dejado. Era algo sencillo, hecho de cuero y hueso tallado. Pero para Ezra, representaba algo profundo. El momento en que una elección entre la seguridad y el coraje había definido no solo su carácter, sino todo su futuro. Los cautivos rescatados habían llegado a casa sanos y salvos. La red de esclavistas en esa parte del territorio se había desmantelado, al menos por ahora. Y en algún lugar allá afuera, el jefe Nalís y su gente continuaban su lucha para proteger a los inocentes de quienes los acechaban. Ezra había regresado a su vida tranquila, pero ya no era el mismo hombre que encontró a una niña moribunda fuera de su cerca. Era alguien que había descubierto que a veces las decisiones más importantes que tomamos son las que nos obligan a arriesgarlo todo por personas que nunca volveremos a ver. Y cuando llegara la siguiente prueba,
Como él sabía que eventualmente sucedería, estaría listo. Ahora, haz clic en el video en pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta, con un giro tan poderoso que no la olvidarás pronto. Haz clic en el video. Rancher encontró a una niña nativa moribunda en el polvo. A la mañana siguiente, 300 apaches rodearon su cerca. Ezra Whitmore nunca imaginó que salvar una vida pondría la suya en peligro mortal. Pero allí estaba ella, apenas respirando en la tierra roja fuera de su cerca. La sangre le enmarañaba el largo cabello negro. Su ropa apache estaba rasgada y manchada por lo que parecían días de sufrimiento. El sol se ponía tras la meseta cuando Ezra divisó la pequeña figura desplomada cerca de su pozo. Al principio, pensó que era un animal, tal vez un ciervo herido que se había acercado demasiado a su propiedad. Pero al acercarse con el rifle listo, sus manos curtidas aferradas a la culata de madera, vio la verdad que le oprimió el pecho con una emoción inesperada. No debía de tener más de 16 años. Su piel bronceada, pálida por la pérdida de sangre, sus labios agrietados y descoloridos. Su respiración era superficial y desesperada, como susurros contra el viento de la tarde. Ezra se arrodilló a su lado, sus dedos callosos buscando el pulso en su cuello. Débil, pero allí estaba, viva, a duras penas. Su mente daba vueltas a las implicaciones. Encontrar a una chica apache en sus tierras significaba problemas, de esos que pueden costar la vida a un hombre en estos lugares. Las guerras territoriales habían despertado la sospecha de todos. Todos listos para disparar primero y preguntar después. Pero al mirarla a la cara, tan joven y vulnerable, Ezra sintió algo que no había experimentado en años, la fuerza de la compasión humana. Ella se movió levemente cuando él le tocó el hombro. Sus ojos oscuros se abrieron de golpe. En ese breve instante, vio miedo mezclado con algo más. Esperanza, tal vez, o simplemente la desesperada voluntad de vivir. Sus labios se movieron, formando palabras en apache que él no pudo comprender. Pero la súplica en su voz era universal. Ezra tomó su decisión en ese instante. Deslizó los brazos bajo su pequeño cuerpo, sorprendido por lo ligera que se sentía, y la levantó con cuidado. Su cabeza cayó sobre su pecho mientras la llevaba hacia su cabaña. Su respiración era tan débil que tenía que comprobar constantemente si seguía viva. La cabaña era sencilla, una habitación con una chimenea de piedra, una mesa de madera y una cama individual, donde Ezra había dormido solo durante los últimos 5 años, desde la muerte de su esposa. La recostó con cuidado sobre la cama y se apresuró a encender la lámpara de aceite y recoger las provisiones que tenía. Un paño limpio, agua de su pozo y la botellita de whisky que guardaba para emergencias. Mientras limpiaba la sangre de sus heridas, los cortes en los brazos y un feo corte en la frente, notó algo que le revolvió el estómago. No eran lesiones accidentales. El patrón de los cortes, la forma en que estaban ubicados, contaba una historia de violencia. Alguien había lastimado a esta chica deliberadamente. Ella perdía y recuperaba la conciencia mientras él trabajaba, a veces murmurando en apache, a veces gimiendo suavemente. Ezra se encontró hablándole en inglés, en voz baja y tranquilizadora, aunque sabía que probablemente no podía entenderlo. «Estás a salvo ahora», susurró mientras le vendaba la frente. «Nadie te va a hacer daño aquí». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Ezra sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No tenía ni idea de quién era esta chica, de dónde venía o quién podría estar buscándola. En esta tierra, acoger a una apache, especialmente a una joven, podía ser visto como un acto de guerra por ambos bandos. A medida que la noche se hacía más profunda y la respiración de la niña finalmente se estabilizaba al ritmo de un sueño exhausto, Ezra se sentó en su silla de madera junto a la cama, con el rifle sobre las rodillas. Miró por la pequeña ventana hacia la oscuridad, escuchando cada sonido que el viento traía a través del desierto. Había hecho lo correcto. Estaba seguro de eso. Pero a medida que pasaban las horas y la mañana se acercaba,
Ezra no podía quitarse la sensación de que su acto de misericordia estaba a punto de traer consecuencias que nunca hubiera imaginado. Algo se avecinaba con el amanecer. Y cuando llegara, pondría a prueba todo lo que creía sobre la supervivencia, el honor y lo que realmente significaba ser humano en esta tierra implacable. La primera pálida luz del amanecer se filtraba por la ventana de la cabaña cuando Ezra la oyó. Un sonido que le heló la sangre en las venas. Caballos. No solo uno o dos, sino muchos, con sus cascos resonando contra el duro suelo del desierto como un trueno lejano resonando en las llanuras. Se acercó sigilosamente a la ventana, con cuidado de no despertar a la chica, que seguía durmiendo inquieta en su cama. Lo que vio afuera hizo que apretara las manos alrededor de su rifle hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Jinetes emergían de la niebla matutina, sus siluetas oscuras contra el cielo anaranjado. Guerreros apaches, al menos una docena que pudo contar, y más aparecían a cada minuto. Aún no cargaban ni realizaban movimientos agresivos. En cambio, se posicionaban en un amplio círculo alrededor de su propiedad, tomando posiciones tras las rocas, en el lecho poco profundo del arroyo y a lo largo de la cresta que dominaba su cabaña. Era un cerco metódico y calculado, el tipo de cerco que usaban los guerreros profesionales cuando tenían todo el tiempo del mundo y querían asegurarse de que su objetivo no tuviera a dónde huir. La mente de Ezra corría mientras contaba a los jinetes. 15, 20, 25. Seguían llegando, emergiendo de lugares donde habría jurado que ningún hombre podría esconderse. Para cuando el sol salió por completo, calculó que al menos 50 guerreros habían tomado posiciones alrededor de su pequeño rancho. Pero se le heló la sangre al darse cuenta de que aún llegaban más. La chica se movió detrás de él, emitiendo un suave gemido de dolor al recobrar la conciencia. Ezra se giró y vio sus ojos oscuros abiertos, de par en par y alerta a pesar de sus heridas. Intentó incorporarse, hizo una mueca de dolor, pero logró incorporarse apoyándose en los codos. Al ver su rostro, habló con voz entrecortada, urgente y preocupada. «No entiendo», dijo Ezra en voz baja, manteniendo la voz serena a pesar del miedo que le roía el pecho. «Pero creo que necesitas ver esto». La ayudó a ponerse de pie, sosteniendo su peso mientras se tambaleaba inestablemente. Juntos, se acercaron a la ventana. En cuanto vio a los guerreros afuera, palideció y dijo algo en apache que sonó como una oración o una maldición. Entonces miró a Ezra con una expresión que él no supo interpretar. En parte gratitud, en parte terror, en parte algo completamente distinto. Se señaló a sí misma y dijo con claridad, «Ayana». Luego señaló hacia afuera y pronunció una palabra que le revolvió el estómago a Ezra. «Padre». Todo empezó a encajar con una claridad aterradora. No era una chica apache cualquiera a la que había rescatado. Era alguien importante. Alguien cuya desaparición había movilizado a lo que parecía una partida de guerra entera. Y ahora la habían encontrado en su cabaña, a su cuidado. Ayana se acercó a la ventana, con la mano herida presionada contra el cristal. Habló rápidamente en apache. Y aunque Ezra no entendía las palabras, percibía la desesperación en su voz. Intentaba decirle algo crucial, algo que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Afuera, el número de guerreros seguía creciendo. Ezra contó 60, luego 70, y luego dejó de contar por completo. A medida que aparecían más jinetes en las colinas lejanas, ya no solo rodeaban su propiedad. La rodeaban con una fuerza abrumadora que hacía imposible escapar y suicida la resistencia. Un nuevo sonido llegó a sus oídos, el rítmico redoble de tambores, profundo y resonante, que se extendía por el aire del desierto como un latido. El sonido parecía provenir de todas partes a la vez, resonando en las rocas y mesetas hasta que parecía que la tierra misma latía amenazante. Ayana lo agarró del brazo de repente, clavándole los dedos en la manga con una fuerza sorprendente. Señaló una figura a caballo que acababa de aparecer en la cresta justo frente a la cabaña. Incluso a esa distancia,
Ezra pudo ver que este guerrero era diferente a los demás. Mayor, más distinguido, con un elaborado tocado y un porte que denotaba autoridad y mando. «Padre», susurró Ayanna de nuevo. Y esta vez, la mezcla de amor y miedo en su voz era inconfundible. El jefe, porque eso era claramente lo que era, levantó la mano y el tambor se detuvo al instante. El silencio que siguió fue, de alguna manera, más aterrador que el de los tambores. Era el silencio de los depredadores esperando el momento perfecto para atacar, del juicio que se sopesaba en la balanza. Ezra se dio cuenta, con creciente horror, de que estaba atrapado en una situación que jamás podría haber anticipado. Había salvado la vida de lo que parecía ser la hija de un jefe. Y ahora el jefe había llegado con lo que parecía ser la mitad de la nación apache para recuperarla o vengarse de lo que le hubiera sucedido. El sol de la mañana ascendía, pero en lugar de traer calor, solo iluminaba con más claridad las probabilidades imposibles que se avecinaban. Los guerreros seguían llegando, tomando posiciones con la paciencia de hombres que sabían que tenían todas las ventajas. Según sus cálculos aproximados, debía haber cerca de 100 combatientes rodeando su pequeño rancho, tal vez más. Ayanna se volvió hacia él. Sus ojos oscuros se llenaron de una urgencia que no necesitaba traducción. Hablaba rápidamente en apache, gesticulando entre ella, los guerreros del exterior y el propio Ezra. Lo que fuera que intentara decirle, era importante, quizá lo más importante que dirían jamás. Pero Ezra solo pudo negar con la cabeza con impotencia. La barrera del idioma se sentía como un muro infranqueable entre ellos. Afuera, el círculo de guerreros se estrechaba ligeramente, y él sabía con creciente certeza que lo que sucediera a continuación determinaría si vivía para ver otra puesta de sol. El jefe en la cresta volvió a levantar el brazo, y esta vez un solo guerrero echó a cabalgar lentamente hacia la cabaña. Ezra observó por la ventana cómo se acercaba el hombre, notando el ritmo pausado. La forma en que sostenía sus armas con soltura, pero listo. Esto no era un ataque. Era un mensaje. El jinete se detuvo justo fuera del alcance del rifle y gritó en un inglés con acento pero claro: «Hombre blanco, tienes algo que nos pertenece». Ezra sintió que Ayanna se tensaba a su lado. Ella lo agarró del brazo de nuevo, hablando rápidamente en apache, con la voz llena de lo que parecían advertencias. Señalaba a los guerreros afuera, luego a sí misma, y luego hacía gestos que Ezra no podía interpretar, pero que claramente significaban peligro. «Envía a la chica», continuó el guerrero, con la voz nítida a través del aire del desierto. «Envíala ahora, y quizás vivas para ver otro día». Ezra miró a Ayanna, cuyo rostro se había vuelto pálido. Negaba con la cabeza frenéticamente, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos oscuros. ¿Qué le pasó antes de que se desplomara fuera de su cerca? Estaba aterrorizada de volver para enfrentarlo. «No te entiendo», le susurró Ezra. «Pero veo que tienes miedo. ¿Qué te hicieron?» Se levantó la manga de su vestido roto, revelando más cortes que él había limpiado la noche anterior. Pero ahora, a plena luz del día, podía ver lo que se había perdido en la oscuridad. Los cortes no eran aleatorios. Formaban patrones, marcas deliberadas que parecían casi ceremoniales. Alguien la había estado torturando metódicamente y con un propósito. El jinete afuera se impacientó. «Tienes un minuto, hombre blanco. Un minuto para enviarla o nos la llevamos y dejamos tus huesos para los buitres». Ezra se dirigió a su armero, sacando su segundo rifle y una caja de municiones. Si esto iba a terminar en violencia, no se rendiría sin luchar. Pero incluso mientras revisaba las armas, sabía que era inútil. 2 rifles contra 100 guerreros no era una lucha en absoluto. Era un suicidio. Lo observó preparar las armas, y luego hizo algo que lo sorprendió. Ella caminó hacia el armero y cogió una pequeña pistola del estante, revisándola con la facilidad experta de alguien que sabe. «Armas de fuego». Al ver su mirada interrogativa, se señaló a sí misma y dijo en un inglés mal hablado: «Lucha también». Las simples palabras impactaron a Ezra como un golpe físico.
Esta joven, herida y lejos de cualquier ayuda, estaba lista para plantar cara y luchar junto a una desconocida que le había mostrado su bondad. El coraje en sus ojos era humilde y desgarrador a la vez. Afuera, el guerrero se agitaba cada vez más. Se acabó el tiempo, hombre blanco. Última oportunidad. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Otro jinete apareció en la cresta, más joven que el jefe, pero claramente alguien importante. Galopó hacia el primer guerrero, y Ezra pudo oírlos discutir en apache rápido. Sus voces se oían aunque no pudiera entender las palabras. Ayanna se quedó repentinamente inmóvil, con la mirada fija en el recién llegado. Susurró algo en apache que sonaba como un nombre, y por primera vez desde que despertó, su expresión no mostró miedo, sino esperanza. El joven guerrero se apartó de la discusión y se acercó a la cabaña más de lo que nadie se había atrevido hasta entonces. Cuando llamó, su voz era diferente, urgente, casi suplicante. «Hermana», gritó en inglés. «Hermana, ¿estás herida? ¿Estás vivo?» El rostro de Ayanna se contrajo de emoción. Apretó la mano contra la ventana y gritó en apache, con la voz quebrada por el alivio y la desesperación. La conversación que siguió fue rápida e intensa, llena de palabras que Ezra no entendía, pero emociones que no necesitaban traducción. Pero incluso mientras hermano y hermana hablaban a lo lejos, Ezra notó algo que le heló la sangre. El círculo de guerreros se estrechaba, acercándose cada minuto. Cualquiera que fuera la reunión familiar que estaba ocurriendo fuera de su ventana, no detenía la inevitable confrontación que se avecinaba. El joven guerrero que había llamado a la hermana de Ayanna desmontó de su caballo y se acercó varios pasos a la cabaña. Ezra pudo ver su rostro con claridad. Rasgos marcados por la preocupación y una ira apenas contenida. Cuando volvió a hablar, su inglés era mejor que el de los primeros guerreros, más practicado. «Me llamo Kota», gritó. «La chica que tienes es mi hermana. Ayanna, nuestro padre la quiere de vuelta». Ayanna respondió desde junto a la ventana, su voz resonando a través de la distancia. La conversación entre hermano y hermana continuó en apache, pero Ezra percibió la tensión en las voces de ambos. El rostro de Kota se ensombrecía con cada intercambio, y su mano se dirigía inconscientemente al cuchillo que llevaba en el cinturón. «Dice que la ayudaste», le dijo finalmente Kota a Ezra, con un tono cauteloso, pero aún no hostil. «Dice que le limpiaste las heridas y le diste agua». «Es cierto», respondió Ezra, asomándose por la ventana, pero con el rifle listo. «La encontré medio muerta fuera de mi cerca. ¿Qué clase de hombre sería si la dejara morir?» Kota tradujo esto para los guerreros que estaban detrás de él, y Ezra vio una oleada de discusión entre los apaches reunidos. Algunos parecieron asentir con aprobación mientras otros permanecían impasibles y hostiles. El jefe en la cresta permanecía inmóvil, observando todo con la paciencia de quien ostentaba todo el poder en esta situación. «Mi padre quiere saber por qué la lastimaron», continuó Kota. «No fuiste tú quien le hizo esto», dice. Ayanna le habló rápidamente a su hermano, señalando sus heridas y haciendo gestos que parecían indicar a otra persona. La expresión de Kota se tornó atronadora al hablar. Y cuando terminó, se volvió hacia Ezra con algo parecido al respeto en la mirada. «Se la llevaron hace 3 días», explicó Kota, con la voz tensa por la rabia contenida. «Secuestrada por hombres que querían venderla a traidores en el este. Hombres blancos, pero no tú. Escapó, pero la persiguieron. Huyó 2 días antes de desplomarse en tu cerca». Las piezas del rompecabezas encajaron para Ezra. Los cortes sistemáticos en sus brazos, el terror en sus ojos, la forma en que la habían vestido con ropa rasgada que no le sentaba bien. La habían secuestrado, probablemente destinada a uno de los terribles destinos que corrían las jóvenes que desaparecían en las redes criminales que operaban en la frontera. «Esos hombres», gritó Ezra, «siguen ahí fuera». La risa de Kota fue amarga. «No, los encontramos ayer.
Nunca volverán a hacer daño a nadie. Las implicaciones flotaban en el aire entre ellos. Los apaches ya se habían vengado de los hombres que habían herido a Ayanna, pero eso no resolvía el problema actual. Un hombre blanco aún tenía a la hija de su jefe en su cabaña, y la confianza era un lujo que la supervivencia rara vez se permitía en esta tierra inhóspita. Si fueras Ezre, ¿qué harías? Paso afuera y arriesgarte a que te disparen guerreros que podrían no confiar en tus intenciones. O quedarte dentro y esperar a que pierdan la paciencia y ataquen. Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué bando elegirías. Porque lo que Ezre decidiera a continuación podría salvarle la vida o sellar su perdición. Una nueva voz rompió repentinamente la tensión. El jefe mismo había escrito desde la cima y se acercaba a la cabaña. Cuando habló, su inglés tenía un fuerte acento, pero era claro, con el peso de una autoridad absoluta. «Hombre blanco», gritó el jefe, su voz como un trueno lejano. «Soy Nal Nis, jefe de guerra de los apaches Chiricahua. La niña es mi hija, sangre de mi sangre. Me la devolverás ahora». No había duda en su voz, no había margen para la negociación. Era una orden de un hombre acostumbrado a ser obedecido sin vacilar. Pero también había algo más en su tono. No la furia que Ezre esperaba, sino una especie de control cuidadoso, como si el jefe estuviera sopesando sus opciones en lugar de simplemente prepararse para atacar. Ayanna se pegó a la ventana, llamando a su padre y a Apache. Su voz era urgente, suplicante, y Ezre podía oírla mencionar su nombre repetidamente. Lo que sea que le estuviera diciendo al jefe, era claramente sobre él y lo que había hecho por ella. El jefe Nalis escuchó las palabras de su hija. Su rostro curtido no mostraba ninguna emoción. Cuando terminó de hablar, guardó silencio un largo momento, considerando que todo el círculo de guerreros parecía contener la respiración, esperando la decisión de su líder. Ella dice, «Le salvaste la vida». El jefe finalmente dijo, con sus ojos oscuros fijos en Ezre. Ella dice, «No pediste nada a cambio. No esperabas nada. Así no son la mayoría de los hombres blancos. Es la forma de ser de cualquier persona decente», respondió Ezre, sorprendido por la firmeza de su propia voz. «Tu hija se estaba muriendo. No podía permitirlo». El jefe lo observó durante un largo instante. Y en ese silencio, Ezre sintió el peso de la atención de 100 guerreros, como el calor del sol a través de una lupa. Una palabra equivocada, un gesto que pudiera malinterpretarse, y esto terminaría en sangre. Pero entonces, el jefe Nalis hizo algo inesperado. Desmontó de su caballo y comenzó a caminar lentamente hacia la cabaña, con las manos visibles y vacías de armas. Era un gesto de confianza, o la seguridad de un hombre que sabía que podía matar con las manos desnudas si era necesario. El jefe Nelnis se detuvo a solo 3 metros de la puerta de la cabaña, lo suficientemente cerca como para que Ezre pudiera ver las intrincadas cicatrices en su rostro y los hilos plateados entretejidos en su larga cabellera negra. Este era un hombre que había presenciado décadas de guerra, cuya sola presencia inspiraba respeto y miedo a partes iguales. «Salgan», dijo el jefe simplemente. «Traigan a mi hija. Hablaremos como hombres». Ezre sintió el corazón latirle con fuerza. Su instinto le decía que salir significaba la muerte, que lo abatirían en cuanto apareciera. Pero Ayanna lo miraba con esos ojos oscuros, y en ellos vio algo que lo decidió por él. Confiaba en que haría lo correcto, aunque le costara todo. «Quédate cerca de mí», le murmuró a Ayanna mientras se dirigía a la puerta. Ella asintió, aferrada a la pequeña pistola, pero manteniéndola baja y discreta. La puerta se abrió con un crujido anormalmente fuerte en el silencio del desierto. Ezre salió primero, con el rifle listo, pero sin apuntar a nadie en particular. Ayanna lo siguió, pegada a su hombro, con la mirada fija en su padre. En cuanto el jefe Nalis vio con claridad a su hija, su semblante se desvaneció por un instante. Ezre vislumbró la angustia paternal mientras el jefe observaba sus heridas vendadas,
su ropa rasgada, la forma en que se apoyaba el lado izquierdo, donde tenía los cortes más graves. Había sido. Pero la expresión desapareció en un instante, reemplazada por el rostro pétreo de un líder guerrero. Ayanna, dijo el jefe, y su voz fue más suave de lo que Esdra esperaba. Mi hija, corrió hacia él, cruzando el espacio que lo separaba con pasos rápidos y cojeando. Cuando llegó junto a su padre, ella no se arrojó a sus brazos como Esdra había esperado. En cambio, se detuvo justo fuera de su alcance y comenzó a hablar rápidamente en apache, gesticulando hacia Esdra y señalando sus vendajes. El jefe Nalís se escuchó sin interrupción, sus ojos de vez en cuando se dirigían a Esdra mientras Ayanna hablaba. Cuando terminó, le hizo varias preguntas en apache, su tono cuidadoso y mesurado. Sus respuestas parecieron satisfacerlo porque parte de la tensión abandonó sus hombros. Me dice que limpiaste sus heridas con whisky, le dijo el jefe a Esdra. Que le diste tu propia cama mientras dormías en una silla, que le hablaste amablemente, aunque ella no pudiera entender tus palabras. Cualquier hombre habría hecho lo mismo, respondió Esdra, aunque no estaba seguro de que fuera cierto. No, dijo el jefe Nalís con firmeza. Muchos hombres no lo harían. Muchos hombres blancos lo habrían hecho. Hizo una pausa, apretando la mandíbula. Muchos habrían visto una oportunidad en lugar de una obligación. La fea verdad flotaba entre ellos. Una joven apache, indefensa y sola, habría sido vista por algunos hombres como alguien a quien explotar en lugar de proteger. El jefe lo sabía, y esa certeza le quemaba como ácido. Pero tú no, continuó el jefe. Elegiste el honor por encima de la ventaja. Esto crea obligación. Esdra no estaba seguro de qué significaba eso, pero la forma en que el jefe lo dijo sugería que era significativo. El círculo de guerreros permanecía tenso y listo, pero se percibió un sutil cambio en la atmósfera. Lo que había sido una preparación para la batalla comenzaba a parecer más una negociación. Entre mi gente, explicó el jefe Nalís, cuando alguien salva la vida de la hija de un jefe, se crea una deuda que debe reconocerse. Podrías haberla deja, conseguir que más colonos blancos vengan a nuestras tierras. ¿Y tú qué crees?, preguntó Esdra. Antes de que el jefe pudiera responder, Takakota volvió a hablar, esta vez en un inglés mal hablado, dirigido al propio Esdra. Los blancos siempre mienten. Hoy ayudas, mañana traes soldados. Mejor te matamos ahora antes de que les digas a otros dónde acampamos. Era difícil rebatir la brutal lógica. Esdra sabía que algunos hombres usarían el conocimiento de los movimientos apaches para ganarse el favor de la caballería o las autoridades locales. El hecho de que no tuviera intención de hacerlo era irrelevante. Takakota no tenía forma de saberlo. Te doy mi palabra, dijo Esdra, mirando directamente a Takakota. No se lo contaré a nadie. La vida de tu hija significa más para mí que cualquier recompensa. Takakota escupió al polvo. Palabra de hombre blanco. No vale nada. Pero entonces Ayanna hizo algo que sorprendió a todos. Se acercó al caballo de Takakota y comenzó a hablarle en apache, con voz urgente y suplicante. Lo que fuera que dijera, estaba surtiendo efecto. La expresión del líder guerrero se suavizó al escucharla. Le está contando sobre los hombres que se la llevaron, le explicó el jefe Nalís en voz baja a Esdra sobre lo que planeaban hacer con ella. Le explica que tú podrías haber hecho lo mismo, pero que en cambio la trataste con el respeto que le mostrarías a tu propia hija. Cuando Ayanna terminó de hablar, hubo un largo silencio. Takakota la miró fijamente, luego a Esdra, con el rostro lleno de emociones que Esdra no podía descifrar. Finalmente, desmontó y se acercó a Esdra. Por un momento, Esdra pensó que el líder guerrero iba a atacarlo. Takakota era más joven y fuerte, curtido por años de combate, y se movía con la fluidez y gracia de un luchador nato. Pero en lugar de golpear, se detuvo a un brazo de distancia y observó atentamente el rostro de Esdra. Tienes cicatrices en las manos de trabajar, dijo Takakota lentamente. No son las manos suaves de un hombre que toma lo que quiere.
Son las manos trabajadoras de un hombre que se gana lo que tiene. Ezra bajó la mirada hacia sus callosas palmas marcadas por años de trabajo en el rancho, construcción de cercas y labor honesta. Nunca las había considerado particularmente significativas, pero podía ver cómo podrían contar una historia a alguien que supiera leer tales señales. También dice que Dakota continuó diciendo que tienes la foto de una mujer en la mesa de tu casa. Mujer muerta. Ella cree que entiendes la pérdida como nosotros la entendemos. La mención de la fotografía de su esposa golpeó a Ezra como un puñetazo físico. Había olvidado que Ayanna la habría visto durante la noche, y se preguntó qué más habría observado sobre su vida mientras dormía en la silla a su lado. Takakota dio un paso atrás y habló brevemente en apache con el jefe Nalís. El jefe asintió, luego se dirigió a los guerreros reunidos. Lo que sea que haya dicho provocó una visible relajación en la tensión que se había estado acumulando a su alrededor. Takakota ha aceptado mi decisión, le explicó el jefe a Ezra, pero también ha propuesto algo más. Una forma de asegurar que nuestra confianza en ti quede confirmada. La forma en que lo dijo hizo que a Ezra se le encogiera el estómago con una nueva preocupación. ¿Qué clase de confirmación? El jefe Nalís intercambió una mirada con su líder de guerra. Luego se volvió hacia Ezra. Todavía hay hombres por ahí que cazan a gente como mi hija. Hombres que ven a las mujeres apaches como propiedad para comprar y vender. Takakota cree que si realmente tienes honor, nos ayudarás a detenerlos. Ezra sintió el peso de 100 ojos sobre él mientras asimilaba todas las implicaciones de lo que se estaba proponiendo. No solo le pedían su palabra de que no los traicionaría. Le pedían que se uniera activamente a ellos en una lucha contra los mismos criminales que habían herido a Ayanna. «Me estás pidiendo que cabalgue contigo», dijo Ezra lentamente, «para cazar esclavistas y asesinos. Te estoy pidiendo que demuestres que tu misericordia tiene fuerza detrás», respondió el jefe Nalís. «Que no eres solo un tonto de corazón blando que se dejará engañar fácilmente de nuevo». El desafío flotaba en el aire entre ellos, y Ezra comprendió que esta era la verdadera prueba. Salvar a Ayanna había sido instintivo, pero esto sería una decisión. Una decisión deliberada de cruzar límites que jamás podrían desviarse. Ezra miró a su alrededor, al círculo de guerreros apaches, luego volvió a mirar al jefe Nalís y a Takakota. El peso de la decisión lo oprimía como una fuerza física. Pensó en su vida tranquila en el rancho, la paz que había encontrado en soledad tras la muerte de su esposa, la sencilla rutina de trabajar su tierra sin molestar a nadie. Pero entonces miró a Ayanna, aún con las marcas de lo que hombres malvados le habían hecho. Y supo que realmente no tenía elección alguna. «¿Cuántas chicas más como tu hija hay por ahí?», preguntó Ezra en voz baja. «Demasiadas», respondió el jefe Nalís con gravedad. «El tráfico de mujeres robadas empeora cada año. Mujeres blancas, mujeres apaches, mujeres mexicanas, no ven la diferencia. Todas son solo propiedad para vender». Takakota habló, su inglés mejorando a medida que crecía su pasión. «Hace 3 días, encontramos las huellas de una caravana. No colonos, sino comerciantes. Tienen jaulas construidas en las carretas, jaulas para personas». La imagen que se formó en la mente de Ezra le revolvió el estómago. Había oído rumores de tales cosas, historias susurradas en tabernas sobre redes criminales que se especializaban en el tráfico de personas. Pero nunca se había imaginado que estuviera tan organizado, tan extendido. «¿Dónde están ahora?», preguntó Ezra. «Acampados cerca de Snake Creek esperando más mercancía», dijo el jefe Nalís, con un claro disgusto en su voz. «Esperan una entrega mañana. Mujeres y niños robados de un asentamiento al norte». Ezra sintió algo frío y duro asentarse en su pecho. «¿Y quieres que te ayude a detenerlos? Queremos ver si hablabas en serio sobre hacer lo que cualquier persona decente haría», dijo Dakota sin rodeos. «Fácil salvar a una chica que cae en tu puerta. Más difícil adentrarse en el peligro por desconocidos que nunca conocerás». El desafío era evidente y Ezra comprendió que se trataba de algo más que demostrar su valía a los apaches.
Se trataba del tipo de hombre que eligió ser al enfrentarse a la certeza de que el mal estaba ocurriendo y que tenía el poder de detenerlo. Mi esposa, dijo Ezra lentamente, sorprendiéndose al hablar de ella con aquellos desconocidos. Ella solía decir que el carácter de un hombre no se mide por lo que hace cuando la gente lo observa, sino por lo que hace cuando cree que nadie lo sabrá jamás. Hizo una pausa y miró a Ayanna, que lo observaba con esos ojos oscuros e inteligentes que parecían ver a través de su alma. Esa gente en las jaulas, continuó. Nunca sabrán mi nombre si ayudo a salvarlos. Nunca sabrán de mi existencia, pero yo sí, y tendré que vivir con la decisión que tome aquí. El jefe Nelnis asintió lentamente. Esto es sabiduría. Por eso el espíritu de mi hija te eligió para confiar en ti cuando agonizaba. Takakota dio un paso al frente y le ofreció la mano a Ezra. Si cabalgas con nosotros, cabalgas como hermanos. Hermano Apache, esto significa que nos protegemos mutuamente hasta la muerte. Ezra tomó la mano ofrecida, palpando los callos y cicatrices que marcaban a Takakota como un hombre que trabajaba con sus manos y comprendía el valor del respeto. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó Ezra. Ahora, dijo el jefe Nelnis simplemente, mañana trasladan su campamento. Hoy es nuestra única oportunidad. La logística comenzó a moverse con precisión militar. Los guerreros que se habían preparado para la batalla contra Ezra ahora se preparaban para luchar junto a él. Trajeron caballos, revisaron las armas y trazaron planes con la eficiencia de hombres que habían luchado juntos durante años. Ayanna se acercó a Ezra mientras éste se preparaba para montar el caballo que le habían traído. Habló en apache, con palabras suaves pero intensas, y cuando él pareció confundido, cambió a un inglés vacilante. Gracias, dijo, por la vida, por el honor, por ser un buen hombre. Extendió la mano y le tocó el rostro con suavidad. Un gesto tan simple y puro que le arrancó lágrimas inesperadas. En ese momento, Ezra comprendió algo profundo sobre la decisión que estaba tomando. No se trataba solo de detener criminales ni de demostrar su valía a los apaches. Se trataba de elegir ser el tipo de persona de la que su esposa se habría sentido orgullosa. El tipo de hombre que no le daba la espalda al sufrimiento cuando tenía el poder de acabar con él. Mientras el grupo de guerreros se preparaba para cabalgar hacia Snake Creek, Ezra sintió que lo último de su antigua y tranquila vida se desvanecía tras él. Pasara lo que pasara en las próximas horas, nunca volvería a ser el mismo hombre que había encontrado a una niña moribunda fuera de su cerca. El viaje a Snake Creek tomó 3 horas a través de un terreno que parecía imposible de transitar. Pero los guerreros apaches avanzaban por el como agua que fluye cuesta abajo, encontrando senderos donde Ezra solo veía rocas y matorrales intransitables. Cabalgaron en completo silencio. Se comunicaban mediante señales manuales que denotaban años de guerra coordinada. Al coronar la última cresta que dominaba el campamento de esclavistas, Ezra sintió que se le helaba la sangre. Debajo de ellos, dispuestos en un claro junto al arroyo, se encontraba exactamente lo que Takakota había descrito. Carros con jaulas de hierro empotradas en las camas, y esas jaulas no estaban vacías. A través de la mira de su rifle, Ezra pudo ver al menos a una docena de personas encerradas en los estrechos espacios. Mujeres y niños de diversas edades y etnias, todos con la mirada hundida de quienes habían perdido la esperanza. Algunos estaban heridos, otros simplemente permanecían sentados en un silencio derrotado, pero todos mostraban las marcas del trato brutal. El jefe Nelnis apareció a su lado, moviéndose tan silencioso como el humo. 15 guardias, susurró. Están bien armados, pero no esperan un ataque. Creen que aquí están a salvo. Ezra contó a los hombres que se movían por el campamento. Eran tipos de aspecto rudo, la clase de depredadores humanos que se ganaban la vida con el sufrimiento ajeno. Algunos limpiaban armas. Otros cocinaban en una pequeña hoguera, pero todos se comportaban con la confianza despreocupada de quienes creen poseer todo lo que ven. El plan es simple, explicó Takakota en voz baja. Rodeamos el campamento.
La mitad de nosotros crearemos distracción desde el norte. Cuando se muevan para luchar contra nosotros, la otra mitad atacará por la retaguardia para liberar a los prisioneros. ¿Y yo qué? Preguntó Ezra. Tú eliges, dijo el jefe Nelnis simplemente. Lucha con el grupo de distracción o ayuda a liberar a los cautivos. Ambas opciones son peligrosas. Ezra estudió la disposición del campamento, observando la posición de las carretas enjauladas y la forma en que se movían los guardias. Iré con el grupo de rescate, decidió. Esa gente tiene que salir rápido en cuanto empiece la lucha. El jefe Apache asintió con aprobación. Buena elección. Demuestra que entiendes lo que más importa. El ataque comenzó al atardecer, cuando la luz cambiante haría más difícil ver y apuntar a los combatientes apaches. El grupo de distracción atacó desde el norte con gritos de guerra que resonaron en las paredes del cañón, atrayendo la atención de los esclavistas tal como estaba planeado. Ezra se movió con el grupo de rescate, con el corazón latiendo con fuerza mientras se arrastraban hacia las carretas. El sonido de disparos estalló desde el otro lado del campamento mientras los esclavistas se apresuraban a defenderse de lo que creían que era el ataque principal. La primera jaula a la que Ezra llegó contenía a 3 mujeres jóvenes, poco más que niñas, que se encogieron de miedo hasta que él habló suavemente en inglés. Estamos aquí para ayudar. Los estamos sacando. Romper las cerraduras tomó segundos preciosos mientras la batalla rugía a su alrededor. Otros guerreros apaches estaban liberando cautivos de las carretas restantes. Su movimiento era rápido y eficiente a pesar del caos. Pero cuando la última cerradura se rompió y las puertas de la jaula se abrieron, Ezra escuchó gritos detrás de ellos. Algunos de los esclavistas se habían dado cuenta de la verdadera naturaleza del ataque y corrían de regreso a las carretas. Regresaron, con el rifle listo, mientras 3 hombres armados cargaban hacia ellos. Su primer disparo derribó al líder, pero los otros 2 siguieron avanzando. Fue entonces cuando Takakota apareció a su lado, con su rifle disparando con una precisión letal. Los esclavistas restantes cayeron, pero seguían llegando más. La batalla se había convertido en el tipo de combate cuerpo a cuerpo que podía decidirse en cualquier dirección en segundos. ¡Fuera!, gritó Takakota a los cautivos liberados. ¡Corran hacia las rocas! Pero no todos podían correr. Algunos estaban demasiado débiles, otros demasiado heridos. Ezra se encontró cargando a medias a una joven mexicana que apenas podía caminar, mientras los guerreros apaches les proporcionaban fuego de cobertura en la retirada. La lucha continuó durante otros 10 minutos, pero el resultado nunca estuvo en duda. Los esclavistas estaban superados en número, en combate y completamente desprevenidos para un ataque de guerreros apaches que conocían el terreno y luchaban con la furia de quienes defienden a sus familias. Cuando el último disparo resonó en el silencio del desierto, 15 criminales yacían muertos y 23 inocentes eran libres. Mientras los cautivos rescatados recibían agua y atención médica básica, el jefe ni se acercó a Ezra. El ranchero le vendaba un corte superficial en el brazo, donde la bala de un esclavista lo había rozado, pero por lo demás estaba ileso. «Luchaste bien», dijo el jefe con sencillez, como un guerrero irregular. Ezra miró a los prisioneros liberados, muchos de los cuales lloraban de alivio o intentaban consolarse. Entre ellos, vio los rostros que lo habrían atormentado en sueños si hubiera elegido quedarse a salvo en su rancho. «Esta gente», dijo Ezra en voz baja, «tienen familias en algún lugar que los creían muertos». «Sí», asintió el jefe Nelnis. «Y ahora esas familias los volverán a ver porque un hombre blanco prefirió el honor a la seguridad». Takakota se unió a ellos. Su anterior hostilidad desapareció por completo. «Ahora eres un hermano irregular», dijo, apretando el hombro de Ezra. «Esto no se puede deshacer. Te has ganado un lugar en nuestras historias». Mientras se preparaban para el viaje de regreso, dividiendo a los cautivos rescatados entre varias familias apaches que los ayudarían a regresar a sus hogares, Ayana se acercó a Ezra por última vez. Cabalgaba con su gente,
recuperando el color y con una fuerza cada vez mayor. Habló en apache y luego tradujo cuidadosamente al inglés. Digo que mi espíritu reconoció a un buen hombre cuando decidió confiar en ti. Ahora muchos espíritus recordarán tu nombre. Si disfrutas de la historia, suscríbete al canal. 3 días después, Ezra estaba sentado en su porche viendo cómo la puesta de sol teñía el desierto de tonos dorados y carmesí. Su rancho estaba tranquilo de nuevo, pero ahora era un silencio diferente. No el silencio del aislamiento, sino la huella de un hombre que había enfrentado al mal y había decidido luchar. En su mesa, junto a la fotografía de su esposa, reposaba un pequeño brazalete apache que Ayanna le había dejado. Era un objeto sencillo de cuero y hueso tallado, pero para Ezra, representaba algo profundo. El momento en que la elección entre la seguridad y el coraje definió no solo su carácter, pero todo su futuro. Los cautivos rescatados habían llegado sanos y salvos a casa. La red de esclavistas en esa parte del territorio había sido desmantelada, al menos por ahora. Y en algún lugar, el jefe Nalis y su gente continuaban su lucha para proteger a los inocentes de quienes los acosaban. Ezra había regresado a su vida tranquila, pero ya no era el mismo hombre que encontró a una niña moribunda fuera de su cerca. Era alguien que había descubierto que a veces las decisiones más importantes que tomamos son las que nos obligan a arriesgarlo todo por personas que nunca volveremos a ver. Y cuando llegara la siguiente prueba, como él sabía que eventualmente sucedería, estaría listo. Ahora, haz clic en el video en pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta, con un giro tan poderoso que no la olvidarás pronto. Haz clic en el video.